Sean bienvenidos a El Salvador aprueba reelección indefinida. Adiós a la democracia de hipótesis de poder. A darle. El Salvador acaba de cruzar una línea que para muchos marca el punto de no retorno. Su Asamblea Legislativa ha aprobado la reelección indefinida. En otras palabras, Nayib Bukele podrá postularse como presidente cuantas veces quiera, y si gana, en teoría, podría seguir gobernando por décadas. Para algunos, este es el clavo final a la democracia salvadoreña. Para otros, es simplemente el reflejo de la voluntad popular. Más del 80% de los salvadoreños apoya a Bukele, lo consideran el mejor presidente de su historia reciente y lo responsabilizan directamente por devolverles la paz y la seguridad. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Puede un país ser considerado democrático si su presidente controla todos los poderes del Estado, silencia a la oposición y no tiene límites para su reelección, pero aún así cuenta con un respaldo masivo? En este video vamos a contarte cómo Bukele pasó de ser un outsider a convertirse en el hombre más poderoso de Centroamérica. También vamos a analizar el camino que llevó a El Salvador a este punto, y también vamos a abrir un debate incómodo, pero bastante necesario. ¿Es la democracia realmente el único modelo que garantiza el bienestar y el desarrollo, o estamos frente a una nueva era de líderes autoritarios en países? Jajaja. Bueno, esa pipa. Y voy a dejar considerar la hipótesis de poder. Responderé más adelante. Países que no necesariamente quieren ser democracias y que por lo general priorizan resultados antes que libertades. ¿Ha finalmente entrado El Salvador en su era dictatorial? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Les hablo Alejandro. Sin más que decir, comencemos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Para entender cómo El Salvador llegó a este reciente punto hay que mirar un poco hacia atrás en la historia. Antes de Nayib Bukele, el país vivía una profunda crisis de credibilidad política. Durante décadas, los dos partidos tradicionales, el izquierdista FMLN y el derechista Arena, se turnaban el poder, mientras la población sufría la violencia de las pandillas, la corrupción generalizada y la falta de oportunidades. En ese contexto, en el año 2019 aparece Bukele como un outsider carismático, joven, disruptivo y sin pelos en la lengua. Prometía acabar con los mismos de siempre y traer orden a un país que ya estaba harto. Ganó las elecciones con una victoria aplastante y en poco tiempo comenzó a transformar el tablero político. En 2021 su partido Nuevas Ideas logró una supermayoría en la Asamblea Legislativa y con eso vino la jugada clave. Destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, reemplazándolos por personas afines. Fue ese nuevo tribunal en el que, en una polémica resolución, reinterpretó la Constitución para permitir que Bukele se presentara a la reelección de 2024, a pesar de que la Constitución originalmente lo prohibía. Eso sí, tuvo que renunciar 6 meses y encargar el puesto a su vicepresidenta. Así pues, Bukele se postuló y ganó más con el 85% de los votos, y ahora en el 2025 la Asamblea ha ido más lejos, ha eliminado cualquier límite para su poder presidencial. A partir de ahora, el presidente podrá reelegirse indefinidamente, siempre y cuando gane en las urnas. Eso es lo que me fijé. El primer paso para que un país democrático, entre comillas, bueno, para que un país democrático se convierta en una democracia bananera, es aprobar la reelección indefinida y fingir que las elecciones sean justas. Mira, quiero saber una cosa, en El Salvador, ¿qué tan transparentes son las elecciones? Porque la elección indefinida por sí sola no es problema. Se vuelve problema cuando tenés poca transparencia en tus elecciones. Cuando en tus elecciones presidenciales hay poca o nula transparencia, la elección indefinida es simplemente una excusa. Es una excusa para fingir democracia, pero en realidad no la hay. Siempre y cuando El Salvador tenga alta transparencia en sus elecciones, Bukele puede ganar o, uy, sorpresa, perder y que gane alguien más las elecciones. Todo depende. Ahora, ¿tendrían que los salvadoreños luchar para mantener la transparencia de las elecciones? ¿O creía bien? Lo más sorprendente es que todo esto se ha hecho sin un golpe de estado, sin tanques en las calles. Todo ha pasado dentro del marco institucional, pero moldeando las instituciones a su conveniencia. En otras palabras, que Bukele no ha roto el sistema, lo ha reprogramado desde adentro. La paradoja Bukele. Nayib Bukele ha logrado algo que muy pocos líderes en el mundo han conseguido: instalar un gobierno cada vez más autoritario, pero con respaldo popular masivo. Mientras muchos presidentes pierden apoyo con el tiempo, Bukele lo multiplica, o al menos lo conserva. Las encuestas lo sitúan por encima del 80% de aprobación, incluso después de reformar la Constitución, controlar el Congreso y reducir al mínimo la prensa crítica. Voy a hacer unos cuantos comentarios acá que queden claros que no es por justificado defender a Bukele, por si acaso, pero hasta donde tengo entendido, hablando con salvadoreños, y es que la razón por la que Bukele tiene tanto apoyo es porque, primero, genuinamente está demostrando resultados. Segundo, porque todas las alternativas de oposición a Bukele son volver a lo mismo o gente que tiene trapos sucios. Por ejemplo, nadie quiere votar por los partidos anteriormente ya mencionados porque esos partidos se habían compichado con las maras salvatruchas y el barrio 18 para sembrar caos, dolor y sufrimiento en El Salvador, y ellos ponerse a cometer un poco de corruptelas.
Bukele tiene tanto apoyo porque es el único, en palabras salvadoreños, que genuinamente ha demostrado ser un buen político, que está buscando hacer el bien y que no la está cagando. Mientras que las alternativas opositoras son todos unos hijos de puta. Y que esa prensa opositora a Bukele no es que no. Queremos revelar los trapos sucios de ese sujeto. Queremos ser críticos con él porque no hay que ser idólatra de nadie. No lo hacen por esa labor, sino por el simple hecho de querer dañar su imagen para ver si así voltean la balanza en favor de los partidos tradicionales. Y a vos te gusta la dictadura porque vos sos un dictador. ¿Cierto? La razón, sus resultados. Durante años, El Salvador fue uno de los países más peligrosos del planeta, dominado por pandillas como la MS-13 y el Barrio 18. Los homicidios eran el pan de cada día y salir a la calle implicaba un riesgo muy real de muerte. Hoy, esa historia ha cambiado radicalmente. Gracias a su polémico régimen de excepción, Bukele ha encarcelado más de 75,000 personas, supuestos miembros de pandillas, sin debido proceso ni juicio previo, en muchos casos. Pero para buena parte de la población, eso no es un abuso, es justicia, a pesar de que puede haber ciertos inocentes dentro de los encarcelados. Seamos honestos. Necesitas hacerle juicio a alguien de las maras salvatruchas. Voy a comentarles algo. Uy, mira lo que me salió. Los miembros de las maras salvatruchas, los tatuajes no los esconden, los presumen con mucho orgullo. Para ser miembro de la mara salvatrucha o el barrio 18, tienes que matar a alguien sí o sí. Y no puedes llevar un tatuaje de estos siendo poser. Si usted es un poser de los cojones y se pone estos tatuajes, te matan. ¿Ustedes creen que alguien que esté hasta arriba de tatuajes de dichas pandillas sea inocente? No, hermano, que es obvio. O sea, tú con ver a alguien de que lleva estos tatuajes ya sabes que el tipo mala civilización. O sea, no hay que pensarlo, se nota leguas. A esto se suma una economía que muestra signos de recuperación, inversión en infraestructura y digitalización del Estado, y una campaña constante en redes sociales que presenta a Bukele como un presidente moderno, eficiente y diferente. Su imagen del CEO del país ha calado especialmente entre los más jóvenes. Y es aquí donde nace la paradoja. Mientras los organismos internacionales denuncian retrocesos en derechos humanos y el desmantelamiento de la democracia salvadoreña, el pueblo salvadoreño celebra que por fin alguien hace las cosas. Entonces, ¿puede una dictadura ser legítima si el pueblo lo aprueba? En cierta manera parecería que sí, pero hasta ese punto nos hacemos la pregunta: ¿qué importa más, la seguridad o las libertades individuales? Estamos entonces frente a una forma de autoritarismo con consentimiento ciudadano. ¿Qué importa más, la seguridad o la libertad? Porque ustedes saben que yo soy liberal, por lo tanto, yo prefiero la libertad. Pero es que aquí hay un detalle específico en el caso de Salvador, que yo casualmente había visto a alguien en Facebook criticar a Bukele, zurdo irónicamente, se lo señalo por... O sea, lo señalo, era alguien zurdo. Bukele eso, va a ignorar. El tipo decía: aquel que renuncia a su libertad por un poco de seguridad no merece ni la una ni la otra y acabará perdiendo ambas. Eso es verdad. Pero el detalle es que El Salvador, antes de Bukele, no tenía ni libertad ni seguridad. Ahorita, los salvadoreños, con menos, entre comillas, con menos libertad, tienen muchísima seguridad. Pero antes no tenían ni la una ni la otra. Habían perdido ambas hace mucho. Y con Bukele la vinieron recuperando, lo cual es muy irónico. Y ahora, aquí viene la razón por la que señalo que el carajo es zurdo. Y es porque casualmente el sujeto blanquea a Maduro. O sea, va a criticar a Bukele dictador, pero va y le mama el huevo a un tirano. Hipocresía pura y dura, gente. Hipocresía pura y dura. Democracia. ¿Para qué? La democracia se suele presentar como el mejor sistema político posible, pero la pregunta que muchos nos hacemos el día de hoy es: ¿sirve realmente la democracia si no da resultados? En teoría, la Respuesta corta, no. Si bien yo más de una vez he hecho chistes acá de que la democracia no funciona, fue un error, que queden claro que es contexto humorístico, a la hora de verdad sí tiene un matiz. Si una democracia es libre, transparente, poco corrupta y funcional, puede hacer prosperar un país. Pero no son pocas las democracias fallidas que existen en este mundo. Y países que fingen ser una democracia, pero sabemos todos que a la hora de verdad son de todo menos una democracia. Y son directamente estados fallidos, corruptos, con altos índices de criminalidad, poca inversión, poco desarrollo, etc. Y lamentablemente de esas en Latinoamérica tenemos muchas. democracia implica separación de poderes, alternancia política, libertades civiles y elecciones libres. Espera, ese güey es zurdo el del video. El que estamos viendo en el video, no, este carajo no es zurdo, ni queriendo. Pero en la práctica, esas estructuras no siempre garantizan seguridad, desarrollo o bienestar. Y si no, que le pregunten a los salvadoreños que durante más de 30 años vivieron bajo un sistema democrático dominado por Arena y el FMLN, dos partidos que se alternaban el poder sin lograr resolver los problemas de fondo: corrupción, violencia, pobreza y exclusión. Bukele sí llegó como un outsider en un momento donde el sistema ya estaba agotado, prometió cambiarlo y lo hizo, pero su estilo de gobierno está lejos de lo que se considera una democracia per se. Acumula poder, debilita instituciones, ataca a sus críticos y ahora podrá estar en el cargo indefinidamente. Bueno, ya como he comentado, si esos críticos son
gente que no es trigo limpio, normal que ataques a tus críticos si sabes que no son trigo limpio. Ahora, yo soy más de, en lugar de querer censurar a tus críticos, es mejor exponerlo y demostrar que no son trigo limpio. Pero ya saben que la censura le sale más fácil. Y sí, es verdad, la mayoría lo aplaude, pero esto no es un fenómeno nuevo, la historia nos enseña que no es así. Hitler no llegó al poder en Alemania por un golpe de estado, llegó gracias a las urnas, al descontento de la población alemana, al descrédito de los partidos tradicionales. Una vez en el poder, usó las mismas herramientas del sistema democrático alemán para desmantelarlo desde dentro y consolidar su dictadura totalitaria. En Estados Unidos, Donald Trump llegó también por la vía democrática, primero en 2016 y luego en 2024, impulsado por la decepción hacia el establishment político. Pero sobre todo en este mandato desde la Casa Blanca, ha empezado a erosionar El que denuncia el estreno es puto. instituciones clave, despidió funcionarios independientes, presionó a jueces, politizó la Corte Suprema y profundizó la polarización entre el país más poderoso del mundo. Y luego tenemos a los modelos dichos entre comillas eficientes pero no democráticos, China sin elecciones libres pero con décadas de crecimiento económico, y Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos que concentran el poder en familias reales y aún así entregan servicios, infraestructura y bienestar de primera mano a sus ciudadanos. Entonces, es válido hasta cierto punto. Justo, menos mal que aclaraste eso. Lo de Arabia Saudita le da bienestar a sus ciudadanos. Porque si eres migrante, bueno, te va a costar. Y si eres esto, si eres hindú, joder, vaya que la tenés jodida. Vamos a aprovechar algo. Pipa, tú estuviste en Arabia Saudita. ¿Nos podés hablar un rato de cómo se vive en Arabia Saudita? ¿Cómo vive el ciudadano promedio? ¿Cómo vive el inmigrante promedio? ¿Y cómo vive el hindú promedio? Sí, el hindú promedio lo separó el inmigrante promedio. Por curiosidad, así nos sirve para complementar lo que está hablando aquí este sujeto. Hacernos la pregunta, ¿preferimos una democracia fallida donde nada mejora o un autoritarismo que da resultados? El caso de El Salvador pone justamente esa pregunta en el medio. Si los ciudadanos sienten que la democracia no les sirve, ¿con qué legitimidad podemos pedirles que la defiendan? ¿Y ahora qué viene para El Salvador? Con la aprobación de la reelección indefinida, Bukele ya no tiene ningún límite formal. Tiene el poder legislativo, el judicial, el control del ejército, la policía, los medios públicos y buena parte de los medios privados. Puede gobernar mientras quiera, siempre que siga ganando elecciones. Pero aquí viene el punto crítico. ¿Qué pasa cuando un poder se vuelve absoluto? ¿Qué pasa cuando los controles desaparecen? El riesgo más evidente es el debilitamiento progresivo de las instituciones que contienen al poder presidencial. Ya lo hemos visto con la prensa crítica, con la oposición política y con las organizaciones de derechos humanos. En nombre del orden y la seguridad, cualquier voz disidente puede ser señalada como enemiga del Estado. Y aunque hoy la economía salvadoreña muestra ciertos signos de dinamismo, el modelo de Bukele se sostiene sobre una base frágil: endeudamiento público, un régimen de excepción costoso y masivo, y una estructura legal que puede volverse insostenible si los resultados empiezan a flaquear. Pero también viene esta pregunta: ¿qué pasa cuando un líder concentra tanto poder que se vuelve de cierta manera irreemplazable? ¿Qué pasa si no hay plan B? Lo que ocurre, justo estaba pensando eso, que es, si Bukele concentra todo su poder, su imagen, sus planes, todo sobre él, en el momento que él ya no esté, ya sea porque alguien le haga una Uribe referencia, ya sea porque la gente lo quiera derrocar, o ya sea porque se quiera retirar, ya sea porque se enferme y se lo lleve Jesucristo, o sea, cualquier cosa puede pasar. En el momento que ese líder fuerte, carismático, que es el de los planes, que da los resultados, desaparece, se va toda la ñonga. Lo más inteligente para Bukele sería, o sea, ahorita está concentrando todo el poder, sí, pero lo más inteligente es que vaya trabajando en un sucesor que pueda seguir su legado para que cuando Bukele ya no esté en el poder, por ahí que yo razón, no estoy simplemente diciendo que fallezca, simplemente que se retire o sea, que pase lo que sea, que en caso de emergencia ya tengo mi reemplazo. Sería lo más inteligente que debería hacer Bukele y yo creo que debe estar haciendo eso. Sería lo más inteligente. O sea, tener un sucesor. Ahora, aquí hay otra cosilla y es que El Salvador, todos sabemos lo jodido que estaba. Bukele ahorita se está convirtiendo en dictador porque si se está volviendo dictador, no porque quiera, bueno, sí, él lo quiso, seamos honestos, pero los propios salvadoreños lo están votando. O sea, los mismos salvadoreños están apoyando que Bukele sea dictador. O sea, le votaron de forma absoluta en el Poder Ejecutivo, le votaron de forma absoluta en el Legislativo, le permitieron lo judicial. Es decir, los mismos salvadoreños están de este tipo: Bukele, vuélvete dictador. No es como Chávez, que si bien Chávez tenía muchísimo apoyo popular, la mayoría de venezolanos no estaban queriendo que Chávez se volviese un dictador. Bueno, qué dictador tirano, ni mucho menos con Maduro. Eso fue, Chávez llegó al poder y dentro del poder, una de las primeras cosas que hizo fue revoltear el sistema electoral venezolano para meter pura gente afín al chavismo para que sean ellos los árbitros de las elecciones. Es decir, ¿cómo esperaba en Venezuela ganarle al chavismo si las elecciones eran organizadas por el propio chavismo? Era imposible. Y bueno, ahí Chávez llegó y revolvió todo el sistema a su conveniencia y ahí fue cuando sembró su tiranía, que sigue hasta el día de hoy con Maduro. Pero en el caso de Bukele aquí es,
los propios ciudadanos dijeron, no, no, queremos que Bukele nos gobierne un buen rato hasta que se encargue de extirpar a las maras de raíz. Eso está chido, dale, la gente es la que está decidiendo eso. Pero como son los mismos ciudadanos los que están decidiendo eso y están contentos con Bukele, solo espero que tengan el poder de cambiar a Bukele cuando ya no les guste. Si a El Salvador le deja de gustar Bukele, les va a costar quitárselo de encima. Pero mientras esté haciendo las cosas bien y mientras ellos lo sigan apoyando, pues, ¿quién soy yo para decirles lo contrario? No, es que se está convirtiendo en un dictador. Sí, pero ¿qué voy a hacer yo? Los mismos salvadoreños quieren que Bukele se vuelva un dictador y que sea el que se gobierne el país un buen rato. Siempre y cuando defiendan un sistema transparente electoral, sí, la elección indefinida, pero que al menos sea eso, transparente. Otra cosilla, gente, esto de que una persona gobierne indefinidamente no es nuevo. Recordemos que la alemana esta que estaba en Europa, creo que se llama Angela Merkel, ¿cierto? A ver, sí. ¿Cuánto tiempo? A ver, Angela Merkel gobernó la Alemania como canciller durante 16 años. O sea, gobernó un buen rato. Y hay un presidente en Estados Unidos, un país súper democrático y liberal, gobernó, tuvo 4 mandatos. Ahorita no me acuerdo quién coño era, pero tuvo 4 mandatos consecutivos. A ver, ¿cuál es el presidente de Estados Unidos que más tiempo gobernó? Roosevelt, con sus 12 años y 39 días en el puesto, fue quien permaneció durante más tiempo, el único presidente que sirvió por más de 2 mandatos, al igual que el presidente republicano Donald Trump, quien asumió el cargo de la... Así de, no es raro ver a alguien gobernar durante bastante tiempo en democracias funcionales, pero es como Bukele está siendo molesto para ciertos tipos de políticos y personas en este mundo, pues obviamente van a criticarlo de nuevo. Bukele quiere gobernar más tiempo. Ya que estamos, ¿cuánto tiempo lleva gobernando Bukele? A ver, el gobierno de Bukele empezó en 2019. A ver, empezó en 2019. Cómo Nayib Bukele se está convirtiendo en el dictador más cool del mundo mundial. Hay que saber esto, Bukele tiene buen sentido del humor. Fortalecemos las democracias en América Latina. Verga, directoriolegislativo.org, no os conozco, los acabo de conocer, pero si este es su eslogan, os voy diciendo que estáis haciendo un pésimo trabajo. ¿Qué pasa si Bukele enferma o se equivoca o simplemente pierde el control? ¿Quién podrá decirle que no? Por ahora los salvadoreños parecen estar satisfechos, pero la historia en América Latina está llena de liderazgos fuertes que terminaron muy pero muy mal. El ejemplo más claro, Venezuela. Chávez ganó muchas elecciones, nadie le discute que no. Sí, yo sí te lo discuto. Chávez ganó la primera elección, pero como comenté, cuando Chávez entró al poder tan rápido como pudo, revolvió el sistema electoral. Mire, normalmente el Consejo Nacional Electoral de un país tiene que ser gente imparcial e independiente y que no haya militado en ningún partido político, ¿cierto? Cierto. Bueno, Chávez revolvió el sistema para que en el Tribunal Supremo, para que en el sistema electoral venezolano se meta gente que tengan filias políticas y que hayan militado políticamente. Y qué casualidad, el CNE, o sea, el Sistema Nacional Electoral, se llenó de gente que fue militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Uy, qué conveniente que todo ese sistema se haya llenado de gente que los apoyó a ellos. ¿Quién lo diría, no? Además, tal vez no mejoró el país, lo arruinó. Mientras tanto, Bukele ha mejorado. Yo no sé si es porque me estuve leyendo El Príncipe o algo me dice que Bukele se leyó durísimo El Príncipe o que he visto cómo muchos países han prosperado y no necesariamente siendo muy democráticos y muy lindos. O sea, sí, hay países democráticos que han prosperado bastante, pero han prosperado con un líder irónicamente un poco más fuerte, dictatorial. ¿Quién lo diría? Es irónico que yo esté diciendo esto porque ya más de una vez he dicho, soy liberal, pero no puedo tapar el sol con un dedo y la historia. Son hechos, resultados. Y lo de El Salvador, sí, Bukele, dictador y eso, pero ha demostrado resultados. Además, por lo que he investigado, el término dictadura a día de hoy lo tenemos como que mal visto, mal asociado, ya que asociamos dictadura con pésimo gobierno, pero la definición correcta sería tiranías, porque a lo largo de la historia ha habido muchos gobiernos que son dictaduras, pero que son dictaduras elegidas hasta voluntariamente o que llegaron al poder, hicieron un cambio en el país, hicieron un bien y luego se retiraron, sobre todo en el siglo XIX. Pero la vaina es que a día de hoy tenemos muchas tiranías, o sea, gobiernos que no se quieren despegar del poder y son una maldita basura. Pero al final hubo ciertas elecciones donde el chavismo ya no reconocía su derrota y simplemente decidió aferrarse al poder al costo que fuera. Y una cosa debe quedar muy, pero muy clara. Nayib Bukele ya no puede seguir usando la máscara de demócrata. Puede seguir gobernando, puede seguir teniendo apoyo popular. Nadie cuestiona eso. Puede incluso seguir entregando resultados, pero no puede seguir diciendo que lidera una democracia plena. Y Bukele le llaman demócrata, pero si él mismo decía en Twitter, soy el dictador más cool del mundo mundial.
Ok, sentido de humor sí tiene, eso sí. Esto está bien, si eligió ser un líder autoritario que lo asuma, pero entonces ya no tiene autoridad moral para criticar a los dictadores de Venezuela, Cuba o Nicaragua. Ah, no, 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 sí, sí la tiene. Sí la tiene. ¿Por qué? Ustedes han escuchado la frase de eres un monstruo, eres como Hitler, pero al menos se preocupaba por Alemania. Bueno, Bukele, sí, yo soy un dictador, pero yo por lo menos estoy buscando la mejoría de mi país, que mi nación, la gente está regresando a El Salvador. No como Venezuela, que ya hay 8 millones de venezolanos fuera del país. Ni se diga Cuba, que Cuba se vacía todos los días. O Nicaragua, que los nicaragüenses buscan escapar de allá también a cada rato. O sea, autoridad moral sí tiene para criticarlos durísimo. ¿Por qué? Porque no criticamos a Cuba, Nicaragua y Venezuela por simplemente ser dictadura. Los criticamos porque han arruinado dichas naciones. A quienes se han señalado en el pasado. Porque sí, por ahora hay diferencias. Esas dictaduras, la venezolana, cubana y la nicaragüense, tienen presos políticos, persiguen a su pueblo y se sostienen por la fuerza contra la voluntad popular. En El Salvador, al menos por ahora, el apoyo a Bukele sigue siendo voluntario y masivo. Pero la pregunta es, ¿por cuánto tiempo más? Eso sí, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo más sería? Habrá que Porque ver. cuando un líder concentra todo el poder es fácil mientras todo va bien. El problema llega cuando las cosas empiezan a salirse mal. Y si algún día la población salvadoreña cambia de opinión, si se cansa, si exige respuestas y no las recibe, entonces va a descubrir algo más preocupante, que construir un sistema en el que sacar a Bukele será muy pero muy difícil o incluso imposible. Eso es verdad, pero eso no es algo que yo pueda decidir. Eso lo tienen que decidir los salvadoreños. Los mismos salvadoreños lo eligieron, los mismos salvadoreños se van a tener que quitar encima. Acá estás diciendo mucho acá, pero ¿qué hay de Venezuela? Ya dije que fue el propio Chávez que montó todo ese sistema pasándole por encima a los venezolanos. La aquí es, porque he seguido las elecciones de Salvador y es, los mismos salvadoreños han construido el sistema para beneficiar a Bukele y que sea Bukele el que se quede en el poder. Ahora, viendo encuestas de calle y eso, también los salvadoreños han dicho, sí, nos gustaría que Bukele nos gobierne un buen rato, que arregle el país y todo eso, pero que cuando todo esté listo va a tener que dejar el poder como cualquier persona. Así que cuando llegue ese día, ¿Bukele dejará el poder como lo pidan los propios salvadoreños? Conclusión. A ver, la democracia no es sinónimo de éxito, no garantiza desarrollo, ni bienestar, ni justicia, y aunque a muchos nos cueste admitirlo, hay ejemplos que lo prueban. Haití, por ejemplo, es una democracia en papel, pero también son los países más pobres, caóticos y corruptos del planeta. Mientras tanto, países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos o Qatar son regímenes autoritarios o Recordemos que la mayoría de países africanos teóricamente son democracias. En teoría, en teoría. En teoría el socialismo debería funcionar. En teoría. monárquicos, pero que han logrado niveles impresionantes de desarrollo, infraestructura y calidad de vida para su población. Claro, el ideal sería combinar lo mejor de ambos mundos, una democracia que funcione, que respete las libertades, pero que también da resultados. Y sí, existen ejemplos de eso, Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, entre otros, y han demostrado que una sociedad libre y democrática puede también ser exitosa. Pero en América Latina esos casos son bastante raros. Tal vez Chile, Uruguay y Costa Rica se acercan a ese modelo, y aún así, inclusive ellos tuvieron momentos autoritarios en su historia. Recordemos que parte del despegue económico en Chile vino durante la dictadura de Pinochet. Lo voy a ser honesto, Ángel. De Primo de Rivera no opino porque de este contexto histórico español no tengo idea. Tendría que investigar. Salvador, lo que ha ocurrido es el cierre oficial de una etapa, la del experimento democrático. Bukele ya no tiene contrapesos, tiene el control total y podrá elegirse indefinidamente cuantas veces quiera. Por cierto, es interesante que señalase, fue la primera vez que votaron mujeres. Tengo entendido que en España hay una mujer que es ícono del feminismo y esa tipa estaba en contra de que votaran las mujeres en su época. Resultados, sí, ha traído seguridad, por supuesto, y mientras eso se mantenga, tendrá al pueblo con él. Pero si algún día deja de cumplir, el pueblo salvadoreño se dará cuenta que ha levantado un muro institucional tan sólido que ya no podrá sacarlo fácilmente. Si no, pregunten a los venezolanos. Bukele puede dejar de ser eficaz, pero ya no podrá dejar de ser poderoso. Pero la pregunta ahora va para ti. ¿Justificas la decisión de la reelección indefinida en el caso de El Salvador o consideras que ninguna reelección indefinida per se es buena? Espero que te haya gustado el video. No olvides que te puedes suscribir a este canal para ver más videos similares y te invito a que me sigas en las redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo y adiós. Nadie, honestamente, yo no me puedo poner moralista con el caso de Salvador. Tipo, no, es que se le está sembrando una dictadura, no lo estáis viendo. Porque, mire, ¿con qué cara, siendo honesto, con qué cara yo le puedo llegar a un salvadoreño y decirle, mira, bro, Bukele te va a hacer mierda, vete, ya mejor que vaya agarrando tus maletines y vete del país? O sea, o sea, se lo puedo decir a un mexicano, porque yo cada vez que veo México, cada vez se va peor. Se lo puedo decir a un cubano, se lo puedo decir a otro venezolano. Se puede decir a cualquier persona cuyo país, su gobierno, se ve de forma objetiva que está empeorando en lugar de mejorar. Y a pesar de que varios de los países que mencioné de manera populista dicen, no, no, vamos bien, objetivamente se ve que su resultado va peor. Pero no puedes decirles, hey, tu país se está yendo a la mierda. Mejor vete acá, no debes apoyar a esos coños, te están cagando la vida. Pero a un salvadoreño, en este caso, que suele ser excepción, no la norma, no le puedo llegar a decir eso, porque ahora voy a decir tu país se está yendo a la mierda por culpa de Bukele cuando los resultados están diciendo lo contrario. Lo que me va a decir el ese caso salvadoreño es, hermano,
te invito a que veas cómo es El Salvador, porque yo he hablado con salvadoreños, me han dicho eso de, hey, te invito a que veas cómo es El Salvador antes de Bukele. Hermano, las historias de terror que te cuentan son horribles. De hecho, hay una youtuber salvadoreña que ahorita no me acuerdo el nombre, que la caraja más de una ocasión ha hablado de El Salvador, ha contado anécdotas salvadoreños, ha mostrado historias, posts y así de salvadoreños contando sus historias antes de Bukele, directamente son historias de terror. De hecho, esa caraja le dedicó un video a Sabrina Tórtora desmontándolo. Sabrina Tórtora le dedicó un video hace tiempo a Bukele, no ahorita, fue mucho antes. Y esta caraja le dedicó un video desmontando parte por parte, punto por punto a Sabrina Tórtora. No me acuerdo ahorita el nombre de esa caraja ni cómo se llama ese video, pero ganas de reaccionarlo no me faltan. A ver, ¿qué otra? Me pregunto, ya justo que me acordé de Sabrina Tórtora, no, justo hace unos días la vi en Twitter decir, jaja, miren, Bukele se está convirtiendo en un dictador, se lo dijimos, se lo dije, se lo dije. Este sí es la próxima Venezuela, Sabrina Tortora. Honestamente, ¿con qué moral vas a decir eso? Pero bueno, fue bueno este video de hipótesis de poder.